teorías o incluso mediante sus abusivas prácticas judiciales han hecho o han conseguido engañar a una gran parte de la población o incluso presionarla, y no solo hablo del año 2020, 21 y 22, sino muchos antes, han intentado engañar a la población confundiéndole respecto a los verdaderos fundamentos de la salud. Y toda persona que con buena fe ha confiado en prácticas médicas que eran nocivas para la salud, amenazándoles además si no las cumplían, y además haciéndoles ver o haciéndoles creer que las terapias alternativas realmente les iban a llevar a la muerte y encima a perder dinero, cuando realmente eran ellas las que estaban haciendo exactamente esas prácticas que denunciaban a todos aquellos que ellos mal llaman curanderos y charlatanes. O sea, básicamente vamos a ver cómo la parte más nociva, y recalco eso porque evidentemente aquí no estoy pretendiendo tocar a toda la gente que trabaja en el mundo farmacéutico, pero así a las grandes industrias y a todos aquellos que utilizan prácticas con ningún tipo de ética, todos ellos van a empezar a caer al son y al ritmo de Saturno en Piscis. Porque se va a demostrar que ese modelo sanitario, que ese modelo de salud es un absoluto sinsentido, es venenoso y ha hecho mucho más mal que bien a la población. Sin eliminar unas cuestiones que sí que han podido hacer bien como paliativo, no puede ser que ese sea un modelo hegemónico en el cual se analiza al ser humano por partes, desconectándolo de su esencia, desconectándole del ser, desconectándole de la vía espiritual, desconectándole de la esfera emocional y mental y tratándole simplemente como si fuera un robot. Y ahí llegamos al último punto de Plutón en Acuario y Saturno en Piscis, que es el transhumanismo. Como parte de las políticas que van a intentar desde los controladores es, mediante la tecnología, tanto la tecnología de vigilancia como la tecnología biológica aplicada al cuerpo humano, cómo intentar incorporar mejoras en el cuerpo físico, en el cuerpo humano, a través de implantes, a través de pequeños tuneos, a través de cirugías, que algunas de las cuales pueden ser perfectamente útiles, así como también toda la promoción del metaverso y demás herramientas virtuales, de inteligencia artificial y técnicas virtuales, para ir poco a poco reemplazando las funciones biológicas del ser humano por máquinas. Convertirnos en una sociedad estilo Blade Runner o estilo película de ciencia ficción de los 80 y de los 90, donde los hombres, los seres humanos, conviven con las máquinas y donde realmente vemos cómo el ser humano cada vez es más dependiente de la tecnología, pero a costa de ceder soberanía, a costa de perder libertad personal y a costa sobre todo de ir atrofiándose intelectual, emocional y físicamente. O sea, si el precio a pagar es este, desde luego no es lo más inteligente ni lo más apropiado, pero Plutón en Acuario va a ofrecer esas alternativas para quien quiera aprovecharlas. Asimismo, también vamos a ver con Plutón en Acuario, con una desviación y una distorsión, vamos a ver cómo todas esas políticas de género siguen avanzando en las agendas hasta el punto que ya llegamos a un espectáculo circense, un espectáculo kafkiano, en el cual se permitirá seguramente pronto que niños de 3 o 4 años decidan el sexo que tienen o que incluso cambien de sexo, así como también se intentará legalizar la pedofilia, con todo lo que eso conlleva. Todas esas normas que se pretenden implantar con Plutón en Acuario, que esa es la parte nociva que por supuesto conseguiremos revertir porque no tendrán mucho recorrido, están basadas en ese principio de Plutón en Acuario, y lo que pretenden los controladores con ello, aparte de subvertir y confundir a la población, es hacerles ver que la libertad es peligrosa. Realmente eso no es libertad, no es darle libertad al individuo cuando el individuo ha sido gravemente condicionado y manipulado para escoger entre unas opciones que en este caso los niños muchas veces ni siquiera saben que existen. La libertad, y es un concepto acuariano, tiene que venir acompañado del condicionamiento, y para que haya verdadera libertad de elección no solo tiene que haber además libertad de pensamiento, sino que no debe haber una coacción. No debe haber sido uno presionado, empujado, ni sutil, ni directa, ni indirectamente, para que escoja una de las opciones. Y tampoco es lógico que se hayan ignorado y maltratado otras opciones que son perfectamente válidas. La verdadera libertad es sin ningún tipo de presión y con todo el abanico de posibilidades perfectamente expuesto. Así que me he extendido mucho en esta explicación porque Saturno en Piscis y Plutón en Acuario van a durar muchos años y entonces dejamos aquí inmortalizado un poco qué es lo que vamos a ir viendo de una manera progresiva los próximos años con esos emplazamientos. Acabado con esto, simplemente vamos a pasar al mes de abril. Veamos abril.
Durante el año 2022 hemos visto cómo al empezar a deshacerse el monotema, le fue tomando relevo el cambio climático. Toda la crisis energética derivada del cambio climático y también de la guerra de Ucrania han servido como pretexto a los controladores para crear todo tipo de irregularidades en el mercado financiero, subidas de precio completamente anómalas e injustificadas, bueno, pues culpa de la guerra de Ucrania, culpa del cambio climático, culpa de la crisis energética. Se han sucedido una serie de políticas absolutamente absurdas y delirantes, basándose en pretextos de lo más ambiguos, como puede ser ese cambio climático, para intentar empobrecer a la sociedad. Realmente no hay ningún fundamento que pueda justificar que la sociedad tenga que empobrecerse por estas cuestiones, cuando son los mismos controladores y todas las clases políticas y dirigentes los que más contaminan, los que más gastan y los que menos ahorro energético están generando, ¿no? Y además son normalmente los dueños de las propias compañías eléctricas. Entonces hay un abierto conflicto de intereses y prácticamente todos los políticos, todos los controladores son los que gobiernan las centrales eléctricas, gobiernan los hidrocarburos y todas las materias primas que están ellos después comercializando, suben los precios. Eso carga directamente en el usuario y además cargan con todo tipo de impuestos para los ciudadanos normales y corrientes, bajo el pretexto de que están contaminando mucho, cuando todas las reuniones y demás, el nivel de gasto de contaminación es oprobioso, es abyecto, es insultante, pues vemos que la contradicción es súper evidente. Así que, ¿por qué señalo todo esto? Porque precisamente en abril, con el eclipse que tenemos en el día 20, seguramente me espero algún tipo de maniobra de este estilo, porque los mercados se van a tambalear. No sé en qué sentido, viendo un poco cómo juega toda esta gente y que normalmente pueden hacer caer los mercados de criptomoneda, pues porque ellos son los que tienen más dinero allí y por lo tanto pueden alterar los mercados sacando dinero. Se puede prever algún tipo no sé, de crash económico, no lo sé porque realmente no soy un experto en economía, pero desde luego convulsiones y algo, subidas de precios o algo parecido a lo que hemos visto durante todo este año, pero amplificado. ¿Por qué? Tenemos un eclipse que será además en el primer grado de Tauro, con el nodo norte, con Júpiter prácticamente involucrado y todo en cuadratura Plutón en Acuario. Así que todo apunta a que habrá algún tipo de crisis económica o subidas de precios, algo que, dicho sea de paso, tiene que ser bastante breve. O sea, si miramos los próximos años, incluso este año, si lo vamos recorriendo más en el tiempo, no vemos argumentos claros para justificar una gran crisis económica. Pero si vemos abril, mayo y un trocito de junio, ahí sí que realmente podemos imaginar o intuir alguna movida fuerte, porque los aspectos son muy tensos y además son, bueno, muy contundentes. Cuando es tan contundente, realmente, de hecho lo que sabemos es que el dinero cambia de manos. Entonces, para los más intrépidos, para los más avispados, pueden ser buenos momentos para hacer negocios. Es decir, una cosa es cómo funcionan los mercados globales, la bolsa, las criptomonedas, los tipos de interés, o sea, todas esas variables macroeconómicas. Y otras son los negocios privados entre individuos, o una tienda de barrio, o una empresa. Estas pueden ir muy bien durante esta época y se pueden hacer grandes negocios y ganar muchísimo dinero, porque realmente los aspectos implican un gran movimiento de energía y grandísimas transacciones. Es decir, los que quieran comprar o vender inmuebles, estamos ante el mejor momento del año. O sea, es el momento ideal, dicho en términos súper sencillos, para que el dinero cambie de manos, para que las propiedades cambien de manos, para que grandísimas propiedades cambien de manos. Así que podemos esperar grandes compras, grandes ventas. También seguramente desde las políticas comunitarias, las políticas de toda esta gentuza que gobierna, podemos esperar muchos cambios para regular más el mercado. Esto lo vamos a ver tanto en este eclipse como en mayo. O sea, que aquí podemos también incluir la entrada de Júpiter en Tauro de mayo, que creo que será el día 17, que además también entra en una situación bastante tensa, porque hace una cuadratura exacta a Plutón y también una cuadratura a Marte en Leo. Digamos que esa parte de final de mayo es el momento más delicado del año, el momento más agresivo, el momento más violento, quizá junto con noviembre, pero yo creo que este es un poquito más beligerante. Es uno de los momentos más delicados que, insisto, independientemente de cómo lo vivamos a nivel global, en lo particular podemos aprovecharlo muy bien para hacer grandes compras, grandes ventas.
quizá no le diría a la gente que se meta en mercados tipo criptomonedas, no los controla muy bien, porque si hacen maniobras los de arriba, realmente cada uno se puede quedar ahí pillado. Entonces, yo no se lo recomiendo, salvo que ya seáis muy diestros, muy intrépidos y os manejéis con especial inteligencia en ese río revuelto. Pero a las personas normales y corrientes que simplemente saben un poco el tema, yo les aconsejaría ahí no meter nada y si acaso vender. Pero yo no haría demasiados movimientos. De todas formas, si miramos un poco a medio plazo, sobre todo lo que es año 2024 y demás, todo apunta a mercados alcistas, en todo. Y se entiende también que, a pesar de las crisis financieras que fabrica toda esta gente, realmente los mercados, después de haber sido parados artificialmente en 2020 y en 2021, con todo tipo de trabas, el que ha sobrevivido va a seguir prosperando. Y el mercado, al fin y al cabo, también implica movimiento entre seres, o sea, intercambio entre personas. Y las empresas que han funcionado seguirán funcionando y seguirán creciendo. O sea, las ventas normales que hace una empresa, que hace un empresario, que hace un autónomo, no van a decaer. Todo lo que es el sistema público todavía no va a caer. Entonces, no tiene sentido pensar en una crisis económica viendo todos los parámetros astrológicos que hay en los próximos años. Ya sé lo que dicen los economistas, ya sé lo que dicen en todas partes, pero astrológicamente no veo, sinceramente, una crisis económica, salvo puntualmente en abril-mayo, y si acaso, si tiene mucho impacto y mucha potencia, eso puede tener una cierta inercia. O sea, no se va a acabar abril y mayo y luego ya está todo perfecto en junio y julio. Pero si no pasa nada muy gordo en abril y mayo, no pega una gran bajada, entonces ya está. Entonces ya no vuelven a haber otros momentos de alto impacto, excluyendo quizá algo de noviembre, pero ese es más beligerante que económico. Pero bueno, algún eclipse por ahí puede tocar. Entonces no me preocuparía demasiado. Realmente, a pesar de este momento del año, que es el más delicado, y también es el momento más fanático. Digamos que Júpiter, cuando hace una cuadratura a Plutón, y esto estamos hablando de mayo, es un momento en el cual la gente se fanatiza mucho. Es un momento ideológicamente muy sensible. Seguramente ya sabemos que los medios de comunicación pues también crean falsos debates completamente artificiales, completamente absurdos, entre polaridades o posicionamientos que son abiertamente ridículos, para que la gente se enzarce y se divida. Y seguramente también, incluso en la propia disidencia, en todos los grupos de personas, se crearán situaciones en las cuales uno se posiciona a favor de uno, otro se posiciona en contra de esto, y por lo tanto se genera un choque. Esto es lógico cuando hay aspectos de Júpiter-Plutón. Hasta cierto punto es hasta razonable que suceda, si eso sirve para que alguien se comprometa de verdad, de corazón, con un punto de vista. Pero, y ahí viene el matiz, lo que te dice Júpiter-Plutón es que tú conectes realmente con tus valores reales, tus valores verdaderos, y no simplemente unos valores impostados. Porque lo que vemos nuevamente en estos posicionamientos y en estos debates falsos que se dan es que las personas defienden ideas por modas, defienden ideas pues bajo el pretexto inconsciente de una aprobación social. Y realmente cuando pasa ese periodo, cuando pasa el debate, se olvidan, porque no eran unos valores reales los que estaban defendiendo. Así que vamos a ver, seguramente, debates muy enconados, muy fuertes, muy vehementes, en esos momentos de Júpiter cuadratura Plutón, y también leyes, ya no habrá tantas leyes liberticidas, y las que haya van a ser tan descaradas que la gente se va a rebotar, pero sí que podemos ver leyes un poco distópicas, con Júpiter cuadratura Plutón, que yo creo que afectará más a lo económico, e intuyo que pueden ir en la línea de privatizaciones de recursos públicos, intentos de expropiaciones de cuestiones privadas de cada uno, podemos intentar llevárnoslas. O sea, básicamente, el Estado intentando llevarse más cosas, ¿vale? Es decir, vende cosas a postores extranjeros y los recursos de los ciudadanos intenta llevárselos para sí mismos. Como decía Arcadio Oliveras, este profesor de economía que ya falleció, la privatización de beneficios y socialización de pérdidas. Pues algo de este estilo, se apropian de los recursos de los individuos, mientras que los recursos públicos se los llevan inversores extranjeros o empresas privadas, que son las que realmente son dueñas del país. Se va a ir reflejando, como hemos dicho, todas las farsas, todas las estafas, tanto económicas como intelectuales,
y entre ellas cómo los países pues no son gobernados por políticos. Y si no son gobernados por políticos, entonces ¿por quién son? Pues todos esos van a ir saliendo de una manera cada vez más clara y manifiesta, y se va a ver toda la red que hay detrás, tanto las logias de carácter discreto o secreto, como aquellas organizaciones de carácter más internacional que están detrás de toda esta parafernalia o todo este circo mediático. Todo eso va a ir saliendo de una manera cada vez más clara, y cada vez van a ser más los versos libres que incluso dentro de esas propias estructuras empiezan a hablar, empiezan a decir las cosas como son y empiezan a exponer todos esos fraudes. Veremos cómo también ese aspecto de Júpiter-Plutón permite que cada uno exprese su verdad, y veremos cómo también se van a intentar silenciar a aquellas verdades que sean incómodas. Así que también podemos esperar algún momento muy obvio, muy manifiesto de censura con ese aspecto de Júpiter-Plutón. Tampoco olvidamos esta nueva narrativa que van intentando colar bastante, aunque yo creo que no ha funcionado demasiado bien, que tiene que ver con la alimentación, con el comer insectos y demás, que se ha intentado colar especialmente desde mayo de este año 2022, y que seguramente con la entrada de Júpiter en Tauro a partir de mayo de 2023 se va a intentar todavía meter más con calzador, y vamos a ver todo tipo de artículos y estudios hablando de las maravillas proteicas y calóricas y alimenticias y nutritivas de los grillos, de las cucarachas y de todas las mierdas que querrán que nos metamos en el cuerpo. Así que básicamente, como meses especialmente impactantes del año, tenemos este abril, tenemos este mayo, donde sobre todo esperamos cuestiones relacionadas con el dinero, relacionadas con la comida, relacionadas también con las leyes que puedan ser relativas también al dinero y a las propiedades, a los recursos, todo temas de Tauro, como podéis ver, y todo será bastante vehemente, bastante categórico, bastante radical, así que ahí sí que incluso podemos esperar eventos fuertes tipo maremotos, huracanes, terremotos, volcanes, algo de este estilo podemos esperarlo, especialmente tanto en el eclipse de abril como en mayo, finales de mayo, entre el 17, el 25, sobre todo como las fechas más importantes de tornados, huracanes, terremotos, eventos geológicos de gran magnitud. Sin más, pasemos a los siguientes meses. Junio todavía es un mes bastante importante porque se va a notar el aspecto de cuadratura de Júpiter-Plutón, con lo cual sigue siendo un mes un tanto radical, bueno para eventos de tipo manifestación, movimientos sociales, reivindicaciones. O sea, estamos ante un momento filosóficamente fuerte, a nivel de activismo también muy poderoso, muy potente. Todavía se incrementará más a partir de julio, o sea que para movilizaciones sociales y demás estamos ante unos meses muy buenos: junio, julio, agosto, septiembre. Y además vemos que, exceptuando este pequeño bache que hemos visto entre abril y mayo económico, luego especialmente a partir de agosto y septiembre van a ser bastante buenos a nivel económico. Es decir, que realmente los aspectos para los mercados son muy favorables. O sea, hay muy buenas expectaciones, y salvo, insisto, la bolsa y las criptos, que son mercados donde hay tanta manipulación, tanta distorsión, que no suelen ser realmente fidedignos a la hora de calibrar la temperatura de la economía, realmente en cuanto a inversiones, respecto a negocios, deberían ser muy buenos estos meses de julio, agosto y septiembre. O sea, sobre todo esos tres tienen que ser muy poderosos para cualquiera que quiera invertir. Vayamos un poco al detalle porque tiene alguna miguita interesante que rescatar. ¿Qué tenemos de junio? Un mes bastante bisagra, tenemos todavía esa parte un poco más radical, más vigorosa, más de fuerza, más de salir un poco a la calle, más de conectar con debates más fervientes. Tenemos aspectos de Júpiter-Plutón, o sea, seguramente habrá temas controvertidos de los que hablar, movimientos fuertes en los mercados, pero sobre todo me interesa más julio, bueno, finales de junio, principios de julio, cuando ya el Sol entra en Cáncer. Realmente tenemos una serie de configuraciones que son bastante impactantes, porque cuando entra el Sol en Cáncer, Venus y Marte están en Leo. Y realmente lo que sucede cuando hay tanta energía de agua, tanta energía de fuego, es que gobierna el descontrol. O sea, eso no es bueno para los controladores. De hecho, dudo mucho que aprueben muchas leyes o que hagan muchas maniobras en junio, julio, agosto y septiembre, precisamente porque, como metáfora, es un momento donde su coche está pues por unas arenas movedizas o por un terreno resbaladizo, por un lugar en el que no tiene apenas control. Entonces, dudo mucho que veamos eventos importantes manejados por los de arriba, porque a la mínima el coche les va a derrapar demasiado y se van a salir fuera de la carretera. Entonces, no creo que tomen muchas decisiones, y si toman decisiones sean de muy corto recorrido y se les puede estallar bastante en la cara.
En lo personal, en lo social, en nuestra escala más micro, ya no solo en lo súper global, vamos a ver cómo esos meses estamos mucho más reactivos. O sea, normalmente ya lo hemos visto estos 2 últimos años, el mes de Cáncer, el mes de Leo, hay muchas peleas, hay muchos enfrentamientos, hay muchas chiquilladas y especialmente, claro, habiendo tanta energía en agua de fuego, la gente está excitadísima en el peor sentido de la palabra, increíblemente irascible y susceptible, y vemos cómo los disidentes se matan por tonterías, la gente corriente se mata por tonterías, los gobiernos no dan pie con bola y solo hablan de gilipolleces. O sea, estamos ante momentos que normalmente que deberían llevar precisamente a conectar con el corazón, deberían llevar a ser auténticamente nosotros mismos, pues lo que hacen es revelar el estado de escasa inteligencia emocional que tiene el ciudadano promedio. El ciudadano promedio no es capaz de encauzar sus emociones, de entenderse a sí mismo y por lo tanto reacciona de manera agresiva ante cualquier provocación, ante cualquier malentendido, en lugar de aprender a dirigir su vida, pues lo que hace es chocar de una manera bastante mecánica con los demás. Esto lo vamos a ver, o sea que mes de junio, mes de julio sobre todo, vamos a ver cómo la gente pierde el control. De hecho, bueno, para todos aquellos especialmente que en el mes de julio, agosto, pues hacen vacaciones, especialmente aquí en nuestra zona del mundo, o lo que tengan hoteles o que trabajen en la hostelería, seguramente les va a ir bastante bien. No veo en ningún caso que se retome el monotema, que vuelvan otra vez a las restricciones. Supongo que ha quedado ya implícito en todo lo antedicho, pero nada parece indicar que volvamos a lo de antes. E incluso las restricciones que pudieran llegar a generar con el tema del cambio climático tienen que ser mínimas y en la práctica no se podrán aplicar. Este 2022 se ha intentado hacer regulaciones cuando hacía calor, pues con el aire acondicionado, cuando hace frío con la calefacción, y nadie va a hacer ni puñetero caso. Es decir, que ese tipo de regulaciones, por más que se intenten hacer y que algún comercio eventualmente tenga que hacerlo, en la práctica, si nadie lo está observando, si nadie lo está vigilando y si los propios vigilantes son un poco honestos y un poco inteligentes y miran para otro lado, no son tan cabrones de ponerse del lado de unas medidas tan psicopáticas, pues eso no va a prosperar y se van a echar atrás. Así que podemos esperar fácilmente cómo durante este 2023 nos dejen bastante tranquilos. Y especialmente esa zona de junio, julio, agosto y septiembre no debería ser una zona demasiado accidentada ni de grandes eventos globales. Si los hay, serán de carácter pasajero y sin demasiada importancia. Tenemos quizá un momento en el cual, bueno, sí, el principio de junio, que podía ser un poco más conflictivo por el final de mayo, el aspecto este de Marte con Plutón, pero excluyendo ese, realmente no esperamos nada de alto impacto, esperamos arenas movedizas, esperamos un territorio resbaladizo, esperamos irascibilidad, esperamos a veces algo de violencia, pero de corto recorrido, balas de fogueo. O si son balas de las fuertes, nada, se queda en reyerta doméstica. No espero, desde luego, algo a gran escala de carácter difícil. Es más, si Júpiter y Saturno van a estar en una posición armoniosa, por fuerza, durante, sobre todo final de junio, julio y agosto, ahí debemos esperar mejoras económicas. Así que los pronósticos para estos meses son bastante halagüeños y además tenemos el cambio en los nodos. El nodo norte entra en Aries y el nodo sur entra en Libra. Esto se da a finales de julio, creo que a partir del 20 aproximadamente, y es un momento que favorece mucho a los emprendedores, favorece mucho a la gente que tiene iniciativa, favorece mucho a la gente que confía en su intuición y que decide tomar o emprender acciones de carácter contundente hacia lo que sea y como sea. O sea, básicamente también dificulta el control a todos aquellos que quieren convertir este mundo en su particular granja. Por eso todos los aspectos que prácticamente vemos este año, excluyendo los de abril y mayo, perjudican a los que controlan y nos benefician a todos aquellos que queremos que por lo menos nos dejen en paz. Así que tenemos una serie de meses bastante, no digo tranquilos, pero por lo menos sin incidencias grandes a gran escala, e incluso muy positivos a nivel económico, a nivel de mercado, a nivel de crecimiento, incluso a nivel de disfrute, a nivel de deleite. O sea, son muy buenos meses para disfrutar de la vida, muy buenos meses aquellos que, por ejemplo, no tengan pareja y quieran tenerla, o que no tengan mucha vida social y quieran tenerla, para conocer gente nueva. Especialmente junio y julio son muy buenos. Buenos para socializar, buenos para hacer amigos, buenos para hacer enemigos también, pero en definitiva, buenos para relacionarse y aprender a relacionarse de manera adecuada con gente lo más afín posible.
Así que tenemos esta parte del año bastante más tranquilita y, como suele ser habitual estos últimos años, como hay tantos planetas lentos retrógrados, pues ya sabemos que no va a haber movimientos significativos durante esos meses. Tal y como ya ha sucedido, dicho sea de paso, en este 2022, donde al principio nos apretaron muchísimo, mes de enero, febrero, hasta mitad de marzo aproximadamente, incluso nos comimos la guerra de Ucrania, que todavía sigue con la inercia y que realmente no sé cuándo va a acabar, visto lo visto, y vimos que a partir de abril, cuando Júpiter y Neptuno hicieron la conjunción, ya todo empezó a relajarse y a disolverse, y realmente durante todos estos meses ya no ha habido más escaladas, ya no nos han hostigado más. Ha habido sí cositas, pero no ha habido en ningún momento un incremento, o mucho algo minúsculo entre agosto, septiembre, y ya está, pero que casi fue insignificante. Una vez que bajó esto, estamos en una bajada constante y así va a seguir. Así que ánimo y vamos a lo que nos queda de año. Un aspecto que no he mencionado, pero que ya se empieza a iniciar en julio de este año 2023, es una cuadratura entre el nodo norte y Plutón. No lo he mencionado todavía porque alcanza el momento de mayor relevancia en octubre, pero ya se puede empezar a notar antes. Este aspecto nuevamente va a ser muy complicado para el poder, muy complicado para el gobierno en la sombra, y puede realmente significar un punto de ruptura dentro de su propia cohesión interna. Esto se tiene que empezar a escenificar de un modo claro en octubre de 2023. En el eclipse, que se da aproximadamente el día 20, tenemos como Sol hace conjunción con el nodo sur, con la Luna y todo en cuadratura a Plutón. La conjunción del Sol con el nodo sur Libra siempre tiene que ser algún tipo de desacuerdo diplomático, y también puede ser incluso una batalla judicial que o bien da inicio, o bien da sentencia, o bien da algún tipo de dictamen, pero en todo caso hay algún movimiento de carácter judicial muy importante, así como también algún tipo de crisis diplomática, hasta incluso algún tipo de guerra. Dicho sea de paso, no veo una guerra mundial ni nada por el estilo, pero sí que podría haber algún conflicto importante, tanto que se dirime o se resuelve, como que se escenifica. O sea, algunos empiezan y otros acaban, pero en todo caso estamos en una ventana de oportunidad, en una puerta importante, donde además a los controladores no les va a quedar más remedio que pagar karma. Así que aquí vamos a ver como una pequeña sangría, como una grieta que se les abre para todos aquellos que, como hemos dicho, intentan controlar a la humanidad. Este eclipse es de los más importantes que tenemos del año, o sea, tenemos el de abril y este de octubre. Yo creo que más o menos son los dos igual de importantes, de muy diferente calado, porque este ya se da en Libra Aries, y quizá este es el que tiene más vertiente diplomática, el que tiene más vertiente social. Seguramente a nivel celebrities pues habrá rupturas entre personas famosas, habrá desavenencias entre políticos, o sea, toda esa parte del circo, ¿no? Me refiero, choques diplomáticos fuertes entre países, y China con Rusia, Rusia con Estados Unidos y Japón con no sé quién, o sea, ese tipo de historias que se cuentan en los medios. Pero también en las estructuras internas, en la parte que no vemos, entre ellos se van a empezar a matar, se van a empezar a traicionar y van a empezar a erosionar la confianza que tienen entre sí. Obviamente todo esto también nos afecta a nosotros directamente, es decir, que si tenemos relaciones personales que no son sólidas, o simplemente que son sólidas pero tienen que ponerse a prueba, aquí lo van a hacer. O sea, que esto es una llamada de atención absolutamente para todos. Pero bueno, empezamos por la gran escala y luego vamos a esa pequeña escala. Y además, hablando de escalas, esto va a seguir escalando en cuanto a virulencia el mes de noviembre y mes de diciembre, porque el Sol irá haciendo una conjunción con Marte, y Marte y el Sol irán los dos conjuntándose durante todo el mes de noviembre. O sea, este punto de partida de este eclipse de octubre es tremendamente importante, porque luego vienen unos cuantos meses que sí que son bastante viscerales, donde sí que puede haber realmente problemas a gran escala. Y también, insisto, no solo problemas para nosotros, que evidentemente los va a haber, sino también problemas para los que gobiernan, problemas para los que mandan. O sea, esto es para ambos puntos. O sea, aquí seguramente vamos a entrar en un choque frontal, sea un choque legal, sea un choque de cosmovisiones, puede haber confrontaciones mediáticas bastante abiertas. O sea, aquí entramos en un momento de pulso de poder, cuando Sol y Marte, estando en Escorpio, empiezan a hacer oposiciones a Júpiter y a Urano en Tauro. Esto será noviembre de 2023. O sea, este es uno de los meses más conflictivos, pero también más interesantes para realmente enfrentarnos a toda esta mafia.
Así que nos esperan unos meses muy interesantes. Al final de año parece como muy estimulante, muy trepidante. Y también será el momento en el que, si bien no es necesario chocar frontalmente, pues imaginemos que estamos, como siempre, organizando eventos, organizando manifestaciones, organizando charlas, ponencias y conferencias. Seguramente van a tener un cierto interés mediático y puede haber un conflicto abierto o un intercambio dialéctico entre los medios de comunicación y nosotros. Que dicho sea de paso, los medios de comunicación también van a caer durante este año porque Saturno en Piscis va a empezar a diezmarles, va a empezar a hacerles perder la poca credibilidad que todavía les queda. Así que van a empezar a tener multas, van a empezar a tener pleitos, van a empezar a tener juicios y van a empezar a tener sentencias. Y cuando no, van a recibir el descrédito de los ciudadanos, o por lo menos de una gran parte de ella, para todos aquellos que han sido cómplices de los gobiernos más liberticidas de la historia. Así que, o de la historia reciente al menos. Así que vemos un final de año bastante más agitado, más bien es una batalla de resistencia. Si hay algún momento en el cual puede haber un poco de fuego cruzado, es sobre todo el mes de noviembre y diciembre. Esos 2 meses quizás son los más explosivos, aquellos más viscerales, pero en general ya veis que no se espera, por lo menos a corto plazo, una revolución a lo bestia, súper exagerada, súper hollywoodiense. No lo parece. No hay ese pronóstico, por lo menos en este corto o medio plazo. Quizá pueda haber algo en noviembre y diciembre, pero realmente lo dudo. No acabo de ver lo que haya suficientes aspectos, sino que esto más bien es una partida de ajedrez bastante lenta, donde el rival ya está muy acorralado, se va desgastando, aunque no lo parezca, está agotado, ha gastado mucha energía, va perdiendo credibilidad, que es realmente lo que más le interesa, y el apoyo que tiene la ciudadanía no solo pierde en intensidad y en valor, sino que también la ciudadanía que todavía apoya al sistema cada vez está menos comprometida, cada vez está más desconectada de sí misma y de la vida, y por lo tanto su apoyo cada vez es más ineficaz. En tanto que los que estamos en el otro lado, cada día estamos más comprometidos, cada vez tenemos más fuerza, tenemos más poder, tenemos más resistencia, hemos pasado ya la peor parte, pero con muchísima diferencia. Y en ese sentido vamos a seguir avanzando en la construcción de un mundo mejor. Todo apunta a que este año 2023 es bastante más fácil que 2022 y mucho más fácil que 2021-2020. Venimos de lo que venimos ya perfectamente curtidos y ahora simplemente se trata de seguir construyendo, de seguir avanzando, responder con inteligencia a los embates, no creernos la propaganda distópica del sistema, no creernos sus ataques de falsa bandera, no creernos sus estafas económicas, jurídicas y científicas, y empezar a confiar más en nosotros mismos, en nuestro propio criterio y en nuestro propio discernimiento. Sea como sea, allí estaré durante todo el año para acompañaros, para matizaros, para afinar durante la marcha, durante los meses, lo que vaya aconteciendo, y espero que disfrutéis del año, que lo disfrutéis con nosotros y que desde luego contribuyáis a hacer de este un mundo muchísimo mejor, tal y como marcan los aspectos que tenemos este año, y sobre todo para darle la bienvenida a Plutón en Acuario. Nos vemos y espero que hayáis disfrutado del vídeo. Un abrazo muy fuerte.